A continuación, se realizará la socialización de la actividad número 2 del curso Introducción a Historia del Derecho, titulada ¿Cuáles son los momentos más importantes en la historia del derecho?, a cargo de los estudiantes Carlos Andrés Quiroga Peinado, Denis Arley Marchena Sarmiento, Hanner Ardel Rodríguez Olaya, Jorge Mario Espinosa Caicedo y Yuli Marcela Álvarez Mesa, Corporación Universitaria Iberoamericana, abril de 2025. En cuanto a los momentos más importantes en la historia del derecho, el equipo de trabajo ha escogido la Edad Antigua como el tema de interés para el desarrollo de la actividad. El contenido se desarrollará teniendo en cuenta dos criterios importantes, los cuales son un contexto histórico de la época, en el cual se hará conocer los acontecimientos más relevantes, y una conceptualización de los aportes a la ciencia jurídica en la época a través de conceptos técnicos y sus características. Lo anterior desarrollando los siguientes capítulos y subtemas. Capítulo 1. Historia y Derecho. ¿Qué es la historia? El objeto y el suceso. ¿Qué es el derecho? Función social y sus características. A cargo de Yuli Álvarez Mesa. La historia del derecho, conceptos y delimitaciones por parte de Denis Marchena Sarmiento. Los sistemas jurídicos contemporáneos, objetivo y aprendizaje por parte de Hanner Rodríguez Olaya. Capítulo 2. Derecho primitivo. Apuntamientos sobre prehistoria del derecho, primeras expresiones legislativas por parte de Carlos Quiroga Peinado, el derecho precortesiano y su supervivencia en México por parte de Jorge Espinosa Caicedo. La referencia bibliográfica utilizada es Bernal Beatriz, 2016, Historia del Derecho. Época Edad Antigua. Historia y Derecho. A cargo de Yuli Marcela Álvarez Mesa. Voltaire definió la historia como el relato de los hechos que se entienden como verdaderos, al contrario de las fábulas, que es el relato de los hechos que se entienden por falsos. El historiador francés Henry Marrow la define como el conocimiento del pasado humano. Además, se debe distinguir entre historia como realidad y la historia como conocimiento. Pasos fundamentales para entender la historia. En el primer paso es establecer que la historia solo le interesan los acontecimientos que han adquirido cierta perdurabilidad. En el segundo paso, el historiador razona, enjuicia y valora el acontecimiento histórico. La objetividad de la historia se limita solo al rechazo en adoptar juicios a priorísticos y a una copia suficiente de testimonios comprobados que den mayor seguridad a la valoración de los acontecimientos. Y en el tercer paso, es una disciplina retrospectiva que necesita una distancia temporal. La historia comienza donde termina la memoria de las generaciones vivas. En caso contrario, sería una crónica de relación de hechos. Estos hechos deben ser analizados dentro de su propio ambiente histórico para interpretar los esquemas en el tiempo. Método del historiador. Este método consiste en A. La selección del tema. B. La heurística, que consiste en la búsqueda de cualquier tipo de testimonios. C. La crítica, la confrontación de los testimonios, análisis y valoración. D. El ordenamiento del material relacionado entre sí. E. La interpretación de dicho material, recreación del hecho del pasado. Y F. La exposición del mismo, que puede ser escrito o verbal. El derecho. Es un ordenamiento que se expresa normativamente con el fin de regir a la sociedad y tiene como principal función permitir la vida organizada de un conglomerado humano y que a su vez conduzca al progreso colectivo. El derecho debe inspirarse en los principios de justicia y equidad. Y sin ellos, la organización de la vida se dificultaría. No todas las normas son propiamente jurídicas. Hay normas morales y normas de trato social que se interrelacionan con las normas jurídicas, pero no son tales. Es necesario precisar los elementos definitorios y estos son: su carácter social, que se contrapone al carácter individual de la norma moral; su bilateralidad, que se contrapone a la unilateralidad de la norma moral y que hace que frente a todo derecho haya como contrapartida una obligación;
su certeza, que garantiza la seguridad jurídica, su permanencia, la tendencia a la estabilidad, y su coercibilidad, que es la facultad de hacer valer la norma por medio de la fuerza, ejercer sanciones por parte de los órganos del Estado. El derecho está sujeto a transformaciones en el tiempo. Esto se debe a que la sociedad es cambiante y al cambiar las relaciones sociales con el tiempo, cambia también el derecho que la regula. Además, este es conservador, salvo en los casos que en revoluciones de que el derecho por sí mismo genera el cambio social. El derecho se somete a su propio ritmo histórico, a su propio ciclo, que corresponde a múltiples factores de características, entre ellas la ideología, psicología, económico, político, religioso, entre otras. Gracias. Mi nombre es Denis Arley Marchena Sarmiento y dentro de mi grupo de trabajo me corresponde conceptualizar acerca de la historia del derecho. ¿Qué es la historia del derecho? La historia del derecho es la disciplina que estudia el desarrollo del derecho dentro de una coordenada temporal previamente establecida. La anterior definición plantea 3 problemas de delimitación con el fin de precisar en el contenido del estudio del curso de la historia del derecho, las cuales son: A. Delimitación material. B. Delimitación espacial. C. Delimitación temporal. Ahora daremos un pequeño concepto de cada una de ellas. ¿Qué es la delimitación material? Esta consiste en estudiar la historia de lo jurídico y no de lo extrajurídico. Es decir, esta se centra en áreas específicas del derecho. Por ejemplo, como el derecho civil, el derecho penal, el derecho mercantil o el derecho constitucional. ¿Qué es la delimitación espacial? Esta consiste en estudiar la historia del derecho en relación con el espacio donde éste se desarrolló, que puede ser nacional, continental y universal. Es decir, este analiza el desarrollo del derecho en distintos lugares o civilizaciones, por ejemplo, como el derecho romano, el derecho germánico, el derecho canónico, etc. ¿Qué es la delimitación temporal? Esta consiste en señalar los límites de la historia del derecho. Es decir, esta se enfoca en las diferentes etapas históricas del derecho, como el derecho antiguo, el derecho medieval, el derecho moderno y el derecho contemporáneo. Entonces, ya para concluir, podemos decir que la historia del derecho es una disciplina que estudia el desarrollo y la evolución de las normas jurídicas a lo largo del tiempo en distintas sociedades. Esta se enfoca en cómo las leyes y las instituciones legales han cambiado y se han adoptado a lo largo de la historia. Además, esta analiza cómo factores sociales, políticos, económicos y culturales han influido en la creación y aplicación del derecho. Hola, mi nombre es Ana Rodríguez, estudiante de la Ibero de Derecho para la materia de la historia del derecho. Una exposición donde mi tema son los sistemas jurídicos contemporáneos basados en la Edad Antigua. El documento que utilizamos para exponer es de la autora Beatriz Bernal, editado en el 2016, sobre la historia del derecho. Para entrar en contexto y tocar los temas importantes, tenemos que resaltar que hace referencia a los modelos antiguos, donde las civilizaciones alcanzaban pues un criterio legal y jurídico y aportaban pues dependiendo de cada digamos conquistas, avances o contactos,
enriquecer ese proceso jurídico. La palabra base que tenemos para iniciar, pues en latín es corpus ius civilis, que era una de las palabras que unificaban las familias del derecho, de los alcances que teníamos jurídicos y todo lo que fue la evolución y los aportes al derecho de la antigua Roma. Lo primero que refiere el sistema del derecho es el neorromanistas, que también fue la unificación de lo romano germánico y lo romano canónico. Estos se fusionaron y lograron enriquecer todo el proceso legal de este sistema. Su mayor auge fue en la Europa continental y cuando se descubrió América, este conocimiento se trasladó para hacer pues también en la parte de sistemas legales. Algo importante, agrupó los países que tienen un sistema jurídico basado en el derecho romano tradicional germánico. Los aportes que hicieron a las ciencias jurídicas podemos hablar como las escuelas, la ley como fuente principal y la ley codificadora, que era la que se utilizaba para determinar edictos y delegar ley. Algo importante, pues otra fuente del derecho son las costumbres y las leyes nacionales que se fueron adoptando a medida que fueron evolucionando. Importante, fue un sistema legal globalizado y que hoy en día muchos países tienen las bases jurídicas en este sistema. Después venimos en la segunda abordaje, tenemos el sistema anglosajón, también conocidos como el common law, que en el español es el común ley o precedente judicial. Su creación fue en Inglaterra medieval, su origen fue también de la fusión del derecho normando y a partir de las costumbres y las tribus germánicas también se creó este sistema jurídico. Importantes son las características que tiene este common law, que se basa en la jurisprudencia y costumbres, principios. No tiene como principal fuente el derecho la ley, no requiere, no siempre existe una constitución escrita o leyes codificadas. Las decisiones judiciales son forzosas y se caracteriza por la inmediatez de las pruebas y el dictamen de los jurados. En el desarrollo del common law también se puede, a partir de las costumbres se consolidó las decisiones que ya en había un parlamento que tomaba voz y voto con el tema, y se basaba también principalmente en los casos anglosajón que debían decidirse de manera similar, es decir, utilizaban jurisprudencia. Las leyes expedidas por la rama legislativa también tenían pues una interpretación siempre a la luz de la tradición, que era el common law. Digamos que su parte negativa era como el exceso de rigurosidad al aplicar la ley cuando se tenía que ejercer. Su aporte pues más importante fue la flexibilización para otorgar garantías sobre los bienes, era lo más resaltativo. También no podemos dejar por fuera el simil lam, que es el derecho civil. Se originó también desde el derecho romano y este tenía la caracterización que sí era muy ceñido a la norma escrita o las fuentes que ya estaban ya redactadas. El aporte que hicieron al sistema pues contribuyó a la jurisprudencia, establecer cómo son las obligaciones, pero basándose en el derecho escrito. Después llegamos al sistema socialista soviético, que se estableció en la revolución, que eso fue en octubre de 1917, y en sí fue el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un estado de tipo socialista. En este pues sí hubo varias etapas donde también hubieron guerras, influenciaron otros países, pero se logró consolidar un derecho socialista. En palabras más, palabras menos, pues es denominación del sistema jurídico establecido por los estados socialistas. El aporte que fue en su momento, pues el derecho socialista, y se desarrolló a partir de la revolución. Después pasamos al sistema legal islámico. Digamos que en este sistema se basa más en la tradición y en las leyes que ellos tenían que en los sistemas que se fueron formando con anterioridad. Es decir, su denominación es el Sharia, que significa el camino claro hacia las aguas. Se basa en el Corán, en escritos antiguos. También son de como más de reposición, cuando la persona muere ya no tiene la deuda, y también era castigado por ejemplo la usura.
digamos que su aporte no es tan importante a la parte judicial, pero sí se mantiene la ciencia y la cultura en general. Por último, pues para dar una característica de todos los sistemas jurídicos, está el derecho civil continental, el derecho anglosajón, que era el common law, el derecho religioso que acabamos de tocar, y el derecho constitucionario. Algo muy importante, ahora un sistema híbrido, que eran las combinaciones de algunos sistemas, y así se formó realmente un sistema jurídico muy amplio y más enriquecedor. Época Edad Antigua. Capítulo 2. El derecho primitivo, a cargo de Carlos Quiroga Peinado. Referencia a Bernal Beatriz, 2016, Historia del Derecho. Para hablar de la prehistoria del derecho, es necesario saber cómo eran las costumbres del hombre en esta época, las cuales se enmarcan en 3 periodos. El Paleolítico Superior, donde aparece el Homo sapiens, el cual desarrolla el arte de las manifestaciones bajo figuras talladas en las cavernas, realiza la cacería para su supervivencia y comienza a hablar de la religión por la forma de enterrar a los muertos. El periodo mesolítico, los hombres vivían en las cavernas, realizaban chozas de paja y vivían en pequeñas comunidades. Desarrollan el comercio, la crianza de animales y nace el llamado matriarcado, que es el predominio de las mujeres en la comunidad. Ellas se dedicaban a cuidar las chozas y a sus embarazos, finalizando en el periodo neolítico, que se caracteriza por el surgimiento de la agricultura y la ganadería. Aportes de la época antigua a la ciencia jurídica. Aporta el desarrollo de normas consuetudinarias, es decir, de usos y costumbres repetidas en cada comunidad. Estaban unidas todas las normas en una sola, las religiosas, las morales, las del trato social y jurídicas. El cumplimiento de estas normas era sin conciencia, lo realizaban de manera mecánica, hasta que aplican el concepto de obediencia y entendieron que debían cumplirlas, porque de no hacerlo serían castigados. De esta manera nace el derecho en las sociedades primitivas. El derecho se caracterizó en la época por la indiferenciación de la norma, por no tenerlas unificadas en todas en una, su carácter consuetudinario al ser de manera repetitiva y mecánica, y la falta de uniformidad en realizar un derecho específico para cada comunidad. En cuanto a las instituciones, nace el derecho de la familia, para proteger su patrimonio familiar, y por consecuencia se extiende el derecho de la propiedad. Se desarrolla el comercio primitivo, el derecho penal, representado por la comunidad por un juez o sacerdote, los cuales confundían el delito con el pecado. En esta época nacen gran parte de las instituciones que fueron desarrolladas con posterioridad y hasta la actualidad. Las primeras expresiones legislativas en la época antigua son el Codes Ur-Nammu, primer texto legislativo. Fue expedido entre el año 2061 a 2043 a.C., elaborado por Surgi, y fija la estructura de los códigos de Mesopotamia. Contiene 29 leyes referentes en su mayoría al derecho penal. Legisla sobre el divorcio, sobre prácticas de brujería. Pone en práctica el principio de compensación pecuniaria para las lesiones corporales y daños en agricultura. Luego aparece un segundo código Codes de los Acadios en 1930 a.C., el cual contiene 60 normas atribuidas al rey Bilama. Código de Hammurabi, descubierto por Metkenen en Susa en 1901 a 1902. Actualmente reposa en el Museo del Louvre de París, promulgado en 1753 a.C. Este código es una recopilación de leyes y costumbres de la época y se atribuye a Hammurabi. Consta de 284 artículos que hablan de delitos y penas crueles. 40 ameritaban la pena de muerte y los castigos eran públicos e incluían mutilaciones. Los delitos más sancionados eran los cometidos en contra del Estado, la brujería, el falso testimonio. Los castigos impuestos a los transgresores de las normas eran la compensación pecuniaria y la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. No distingue entre el derecho penal y el derecho civil. Sin embargo, contiene leyes del matrimonio, el divorcio, el repudio, la patria potestad, la adopción y temas patrimoniales del matrimonio. También regula el derecho sucesorio, la propiedad, los contratos de comisión, de prestación de servicios, de arrendamientos. Reglamenta las relaciones entre los comerciantes y comisionistas. El código refleja una sociedad estatal dividida en hombres libres, hombres semilibres o siervos y esclavos. El código de Manú aparece en India en el siglo VI y III a.C., formado por 12 libros
tratando del derecho público y privado. Comprende normas jurídicas y religiosas, enfatizando en la moral de las personas. El Código Público General, desarrollado en China en el año 223 a.C., desarrolla el derecho de familia, basado en la poligamia y primogenitura. Derecho egipcio. Aparece en Egipto en los años 1350 a 1315 a.C. Hace referencia a la corrupción de los funcionarios fiscales. Se conocen 300 papiros sobre el derecho a la familia, sucesiones, propiedad e inmuebles. El derecho hebreo aparece en los años 900 al 600 a.C. Es un derecho religioso. Se encuentra contenido en la Biblia, en el Lévico y Deuteronomio. Prohibía cobrar intereses y el embargo a bienes de los deudores. Legislación primitiva de los tardetanos, del pueblo probablemente de origen fenicio, leyes escritas en 600 versos referente a la agricultura, alimentación y organización de las comunidades en 7 ciudades. Muchas gracias. Capítulo 2. El derecho primitivo. El derecho precortesiano y su supervivencia en México, por Jorge Mario Espinosa Caicedo. ¿Qué es el derecho primitivo? El derecho primitivo es el conjunto de normas y costumbres orales que regulaban la vida de las sociedades prehistóricas, basado en la tradición, la comunidad y a menudo la influencia de la religión y la magia, con un enfoque en la resolución informal de conflictos y la supervivencia del grupo. Sobre el derecho primitivo hay algunos puntos breves de los que me gustaría hablar. El primero es la ausencia de escritura. El derecho en la prehistoria era fundamentalmente oral, transmitido a través de costumbres tradicionales y la palabra hablada. En segundo está el derecho consuetudinario. Las normas y las reglas de conducta se basaban en la costumbre y la repetición de actos considerados correctos por la comunidad a lo largo del tiempo. En tercer punto está enfoque en la comunidad. El derecho primitivo estaba fuertemente ligado a la supervivencia y el bienestar del grupo. Por cuarto punto tenemos la influencia de la religión y la magia. Las creencias religiosas y las prácticas mágicas a menudo se entrelazaban con las normas sociales, atribuyendo un origen divino o sobrenatural a las reglas de conducta. Por último, tenemos la resolución de conflictos informal. La resolución de disputas solía ser informal a través de la mediación de ancianos líderes o la propia comunidad. La venganza privada también podía ser una forma de justicia. El derecho precortesiano y su supervivencia en México. El derecho precortesiano en México fue oral, consuetudinario y ligado a la religión, variando entre culturas con normas sobre diversos aspectos y penas severas. Tras la conquista, su supervivencia directa fue limitada, pero algunas costumbres comunitarias, formas de resolución de conflictos y la concepción de la tierra comunal persisten en ciertas comunidades indígenas, influyendo en el debate actual sobre el pluralismo jurídico y los derechos indígenas en México. Me gustaría añadir un poco más sobre el derecho precortesiano. Regido antes de la llegada de los españoles, fue una legalidad principalmente oral y abolicionista, directamente conectada a la religión y a una estructura social de cada una de las culturas específicas, ya sea la olmeca, la maya, la azteca o de otro tipo. Este abolicionismo incluyó cuestiones de la propiedad y el matrimonio, la familia, la economía y por supuesto las leyes penales que en general permitieron que la esclavitud fuera de por vida, junto con una capital sometida en formas horrendas. En su mayor parte, el derecho abolicionista fue abolido por completo con la llegada de los españoles y la colonización. Al mismo tiempo, algunas tradiciones indígenas y ciertas partes de la ley abolicionista hasta cierto punto se han conservado, sobre todo en algunas regiones. Puntos por destacar sobre el derecho precortesiano y su supervivencia. Tenemos 4 puntos. La oralidad y costumbre, principalmente fue el derecho transmitido de generación en generación. Religión y sociedad, estrechamente vinculado a creencias religiosas y la estructura social jerárquica. Diversidad cultural, no existía un único sistema jurídico, variaba entre culturas, aztecas, maya, etc.
Severidad penal. Penas duras incluyendo la pena de muerte y la esclavitud para mantener el orden. Este tenía un énfasis colectivo, prioridad al bienestar de la comunidad sobre el individuo. Voy a añadir 2 puntos más que me parecieron interesantes. La influencia indirecta. La imposición del derecho colonial limitó la supervivencia directa. Y las costumbres persistentes. Algunas prácticas jurídicas indígenas se mantienen en comunidades. Bueno, en conclusión, el derecho precortesiano en México, aunque en gran medida desplazado por el sistema jurídico español durante la colonia, dejó un legado significativo. Si bien las estructuras legales formales fueron reemplazadas, algunas costumbres, prácticas y concepciones de justicia indígenas han persistido y continúan influyendo en ciertas comunidades y aspectos de la cultura mexicana hasta el día de hoy. Gracias.